El tema que voy a exponer en esta conferencia es acerca del uso de la ilustración como disparador psicológico y método de persuasión publicitaria para influir en el observador. Hola, mi nombre es Adrián Hartiuk, pero utilizo el seudónimo Creartiuk y soy el creador de la marca del mismo nombre y proyecto personal Le Nuyal Chronicles. Antes de comenzar con esta presentación, me gustaría dejar en claro que este video conferencia, lejos de parecer un ensayo psicológico o pedagógico, en realidad es un punto de vista particular, en este caso es el mío. Esa es la premisa por la cual recomiendo que se analice. Mi historia con el dibujo y el arte se remonta a mi niñez. Tengo recuerdos de mí mismo dibujando todo el tiempo, todo lo que veía, inventando personajes y creando sus historias. Recuerdo que cuando veía un comercial en la televisión, por ejemplo, una nueva línea de juguetes o figura de acción, lo que yo hacía era intentar replicarla de alguna manera, la modificaba y agregaba los detalles que a mí me gustaban. De ahí en adelante no me fue difícil elegir la profesión que terminaría siendo hoy lo que amo y lo que me gusta hacer. Como diseñador gráfico e ilustrador, incursioné en diferentes áreas dentro del diseño, áreas tales como el branding, imagen corporativa, creación de logotipos y concept art. He trabajado en diferentes proyectos para editoriales, videojuegos, agencias de marketing digital y publicidad, entre otros. Pero el área en que de verdad me apasiona y en el que actualmente me especializo es el diseño de ilustración de personajes orientados a dos dimensiones. Me dedico a este sector desde hace muchos años y el motivo del por qué lo hago radica principalmente en dos razones. La primera es que a través de la ilustración puedo ambientar mi trabajo en diferentes líneas que puedan alternar de manera abstracta entre la realidad y la fantasía. Esto me brinda la libertad de crear propuestas con diferentes mundos, entornos y temáticas, en donde puedo fusionar estilos y épocas, que pueden variar desde lo medieval a lo renacentista hasta proyecciones alternativas o, si se quiere, inclusive futuristas. El segundo punto, y que para mí es el más relevante, es el trasfondo fenomenológico que subyace a la ilustración, el que se esconde detrás de los diferentes trazos, ya sean estos convencionales o digitales, y que es captado por la parte inconsciente de la persona que lo ve. Puede ser el observador, el espectador, el cliente, la persona que está viendo mis trabajos, la persona que lo observa y lo conecta directamente con la memoria emotiva. Bueno, estos son los dos motivos que a mi parecer ubica la ilustración por encima de otros medios publicitarios, porque creo que presenta un mayor alcance. Estos dos puntos, a su vez, están conectados entre sí a un elemento clave, una herramienta invaluable, que es la caricatura. A manera muy resumida, la caricatura, del italiano caricare, que significa exagerar, como género artístico, se caracteriza por la identificación de rasgos prominentemente marcados en una persona, ya sea un animal o un objeto en particular, para luego realzarlos y exagerarlos, pero que también puede ser utilizado para marcar la moral, las intenciones o las conductas éticas del personaje en cuestión. Y aquí es cuando se produce un punto de inflexión importante. Esto es cuando se vuelve aún más interesante, porque al aspecto artístico ahora se suma el concepto de marketing, que en definitiva es lo que se persigue comercialmente, ya sea a través de la venta de un producto, la suscripción de un servicio o lo que fuere. Eso no importa. Ahora bien, si tomamos en cuenta y nos adentramos un poco en el terreno de la simbología en cuanto al estudio de los símbolos como una representación sensorial de una idea que tiene una estrecha relación con el objeto que representa, se hace notorio que la utilización de este símbolo en concreto o serie de símbolos que se utilizan, aplicada a la caricatura, refuerza la idea de simpatía por parte de la persona que la está observando. Esto arroja como resultado que el espectador se identifique íntimamente con la situación que la ilustración propone, logrando de esa manera una simpatía con el personaje. En respuesta, en mi experiencia, esa respuesta es superior y no puede ser igualada con otras herramientas de publicidad o de marketing.
incluso tomando en cuenta a elementos como el branding e identidad corporativa. Es decir, la llegada que tiene esa respuesta, que es propia y solamente propia de la ilustración, es mucho más directa y contundente que la de otros medios gráficos. Es decir, si bien el diseño de logotipos propone ese minimalismo en el cual la persona identifica el objeto con la marca, este no logra despertar las mismas emociones enraizadas de un recuerdo, como si logra hacerlo la ilustración. Eso es precisamente lo que a mí me gusta de lo que hago, lograr que mis diseños actúen como un conductor para llegar a las personas y transmitir ese mensaje determinado. Crear esa relación directa que guarda la ilustración con las emociones y con los recuerdos que se asocian a las experiencias que alguna vez la persona haya vivido y que seguramente fueron gratos. Dentro de otras técnicas que también utilizo para mis trabajos, entra en juego la psicología del color, en cuanto al significado que tiene cada color, su combinación, los tonos, los contrastes y su relación entre sí. Yo particularmente suelo utilizar una paleta muy extrovertida en cuanto a color se refiere. Me gustan mucho los colores que son llamativos, los colores vivos para mis diseños. Otro elemento que también utilizo en los proyectos en los que trabajo es el uso del antropomorfismo en mis personajes. Esto es, asignar al personaje una apariencia mitad humana, mitad animal, ya sea animales salvajes o domésticos, y dotarlos de una carga de características humanas que despierten en la persona emociones, haciendo que de esta manera pueda identificarse con ese personaje más fácilmente, de una manera más natural. Eso también tiene precedentes en los registros históricos de muchas civilizaciones antiguas, cuando el hombre rendía culto a determinados animales y se establecía esa zoolatría propia de las primeras civilizaciones antiguas, que buscaban en ese animal ese mediador de poderes sobrenaturales y eran considerados como la encarnación de una deidad implícita. Eso era lo que lo transformaba en animales sagrados. Hoy conocemos por documentos antiguos a los Néter del panteón de deidades del antiguo Egipto. La Mesopotamia también es un claro ejemplo, las deidades sumerias, babilónicas. En América también tenemos los dioses incas, mayas, los aztecas. Bueno, también en Asia se presentó el mismo fenómeno de estos seres antropomórficos en culturas chinas, indias, japonesas, en fin. Son muchos los ejemplos de estas adoraciones, estos cultos de adoración de seres que presentaban estos rasgos en particular, mezclados, rasgos híbridos entre animales y hombres. Otro elemento que considero a la hora de construir la personalidad de un diseño del personaje es la elección de diferentes temáticas culturales, históricas, pero también artísticas. Creo que aportan mediante el lenguaje visual un mensaje que impacte en la audiencia y que sumerja al observador en un ambiente que lo reconforte, que lo haga sentir único y realmente cómodo en lo que está presenciando. Una cosa que me marcó desde muy pequeño, más o menos a la edad de 9 años, y esto era en el año 1988 aproximadamente, que de chico vi una película que me marcó, no solo por lo novedoso que fue para la época y lo bien realizada que estuvo, sino también por el cambio paradigmático que causó. La película fue ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, como dije, en el año 1988. Esa película creo que creó un antes y un después en la concepción que se tenía de los cartoons de la época y de cómo la barrera que separa la realidad de la fantasía quedaba desdibujada. Esto era un plano en el que habitaban los hombres, los humanos, y otro en el que vivían los cartoons, los seres animados. Ellos podían interactuar entre sí y pasaban de una dimensión a la otra. Los humanos pasaban a la dimensión de los cartoons y los cartoons a la dimensión de los humanos. Eso era lo novedoso. Si bien ya ha habido registros de videos en donde aparecía un dibujo animado, esto transgredía aún más ese límite, esa línea. Tomando esa obra como referencia, comencé a experimentar con volúmenes, texturas, juegos entre luces y sombras, logrando que mis personajes tuviesen la apariencia y el acabado de un diseño 3D sin perder la gracia propia y la esencia característica de un personaje cartoon. Existe
un último, ya por ir terminando esta conferencia, un último elemento visual que tengo en cuenta desde que inicio un sketching en lápiz y papel hasta su posterior vectorización digital, y es la vestimenta y el armamento que el personaje evoca y que va a tener o portar. Esta vestimenta, este armamento, se relaciona íntimamente con su personalidad y su época cronológica en la que se ve inmerso. Yo opto por la utilización de armaduras o partes de estas mezcladas con otras prendas de indumentaria, realzando así cierto mote de autoridad que me gusta conferir a mis diseños. La explicación a este proceso se puede encontrar, por ejemplo, en el capítulo 6 de Efesios, versículos desde el 10 al 18 de la Biblia, más precisamente el Nuevo Testamento, que describe simbólicamente una armadura espiritual compuesta por 6 piezas que Dios ha puesto a nuestra disposición, a disposición del hombre. Estas seis piezas pasan de ser de un cinturón, un peto o coraza, un escudo, una espada, un yelmo o un casco y un apresto para su preparación. En cuanto al armamento, tanto en la mitología griega como en la escandinava, nos aporta un amplio repertorio dentro de las páginas de sus textos sagrados, donde nos instituye y nos instruye acerca de una larga lista de armas, un arsenal que fueron de uso frecuente a dioses, semidioses y hasta a héroes. Creo que tampoco falta en mi trabajo las satirizaciones de ese y otros armamentos para dotar al personaje, de la comicidad propia de su talante. No por el hecho de ser un personaje tiene que perder su sentido de comicidad, tal vez de inocencia, pero me gusta fusionarlo con este tipo de información real o en este caso religiosa o sagradas. En fin, finalmente, pero no menos importante, quiero agradecerles el haberme prestado su valioso tiempo y atención, concediéndome estos minutos para poder ver esta conferencia resumida. Quiero agradecerle muchísimo. Muchas gracias.